Los saludamos una vez más desde el canal del Arte de Amar. Es una alegría compartir con ustedes un nuevo testimonio de una familia que es amigo del canal del Arte de Amar, Dani y Andre, y bueno, ya les contarán ellos sobre su vida, sobre su testimonio y su familia. Bueno, entonces les vamos a contar un poco de lo que fue esta historia de amor, que empezó en la universidad, que Dani y yo nos conocimos. Empezó, creo que como por una traga, un gusto de Dani hacia mí. Muy evidente, o sea, todo el mundo me decía como ese niño se muere por ti, ese niño se muere por ti. Había mucha compatibilidad en el sentido de gustos, teníamos gustos muy parecidos. Sin embargo, yo en mi vida solamente había tenido un novio antes de Dani, y fue una relación en la que muchas cosas no resultaron bien. Entonces, como que yo después de esa relación le dije a Dios como, no más, nunca novios, a menos de que sea la persona con la que me voy a casar. Entonces, a mí en la universidad me decían, no, es que tú odias a los hombres. Y pues era como tratar de proteger mi corazón. Y Dani, yo sabía que en ese momento no era católico, muy católico. Entonces, pues de una era un no. Pero entonces toda la historia es más o menos, o sea, igual siento que ese primer amor de Dani pues era un gusto, una traga, pero hay toda una evolución al final a un amor de verdad que mucho más allá eh, lo que me decían mis amigas, como, él se muere por ti, él se muere por ti. Terminó en él en verdad me quería hacer feliz. Y es como toda esa historia de eso, o sea, de cómo se vuelve eso un amor de verdad. Y yo como también hay un proceso en mí que también termina en lo mismo, en querer hacerlo feliz a él. Entonces empieza en eso, en la universidad, y en un viaje que yo hice a Alemania, en el cual me enfermé mucho. Y en esa como enfermedad y en esa soledad de estar en otro país, le escribo a la persona que yo sé que me quiere mucho, que es Dani, y ahí empieza como todo a desenvolverse. Bueno, por mi parte, me parece muy particular porque uno no sabe que no es católico hasta que en verdad se pone en los zapatos de serlo, ¿no? Como que, por ejemplo, yo vengo de Bucaramanga, mi familia aparentemente era súper católica, todos los domingos a misa, pero desconocimiento completo de lo que es ser un católico. Entonces, entre las separaciones de mis papás, yo me acuerdo mucho que la última misa que yo fui de joven fue cuando mi mamá habló con un sacerdote y el sacerdote le dijo, es que eso es culpa suya, porque usted es la mamá. Entonces mi papá supuestamente, según el sacerdote, se fue por culpa de mi mamá, entonces yo ahí sentí un recelo contra la iglesia. En ese ir y venir de la vida, entonces me alejo de todo el mundo católico en un sentido como de la institución y como la iglesia, y me vuelvo un tibio porque igual sí creía en Dios, pero como muy del mundo, ¿no? Como que uno dice, el Dios pero a mi manera, yo creo que Dios es así, entonces Dios debe ser así, entonces Dios es amor, entonces Dios me va a perdonar y yo puedo hacer lo que sea porque Dios a fin de cuentas lo que quiere es lo mejor para mí. Eh, um, Eso pasa antes de la universidad. Después yo vengo a vivir a Bogotá. Me empiezo a vivir con una tía que estaba acá y empiezo a forjar un camino que yo digo, esta es la vida que quiero. Y me hago un plan tenía como 16 17 años cuando entré a la universidad y digo como, bueno, a los 25 debo cumplir, tener un trabajo estable, debo ganar tanto, debo tener una relación con una persona que tenga estas características y empiezo a hacer un esfuerzo muy grande por lograr eso en busca de la felicidad que te ofrece el mundo. Y la verdad es que Dios a través de eso tenía planes completamente diferentes a los míos, la verdad.
Entonces ahí, pues yo después de mi viaje a Alemania, yo siempre en teoría fui católica, mi mamá muy devota, pero lo mismo, como que en la adolescencia, o sea, perdí muchas cosas, pero una cosa que extrañamente, o sea, lo que más le cuesta a la gente, que es el tema de la castidad, a mí mi mamá me lo dejó, o sea, mi mamá desde los 12 años me decía, eso es demasiado importante, es muy importante. Em, o sea, eso fue como para ella un error que hizo en su vida, que no quería que sus hijas repitieran, entonces yo no entendía bien el trasfondo ni lo que significaba realmente la castidad, pero entendía que, o sea, mi mamá me dejó como impactada, como, ok, eso es importante. Entonces yo decía, soy católica, realmente desconocía un poco la iglesia, realmente no había en mi corazón un amor a Dios, pero en términos prácticos yo decía como, bueno, eso de la castidad suena por lo menos útil, en el sentido en que me aseguraba que de alguna manera iba a protegerme de los hombres. Entonces, por lo menos en eso le creí muchísimo a mi mamá, gracias a Dios. Yo creo que gracias a sus oraciones. Y después de ese viaje a Alemania también justo mi mamá me dio a leer un libro del Padre Pío, que de ahí empezó como yo a tener una sed de querer saber más sobre los santos, querer saber más de la iglesia. Y justo en todo esto, Dani, o sea, yo volví a Alemania, Dani, que era supuestamente el niño que siempre me quería a mí, se cuadró con una niña. Al principio, para mí me parecía, pues, muy chévere. Y cada vez como que a mí me molestaba más que él tuviera una novia. Yo decía como, yo sentía que él era mío. Entonces como que me daba mucha rabia y finalmente pues a mí me tocó decirle como, no, Dani, tienes que terminar con esa novia, dejamos de hablar. Y él finalmente volvió después de haber terminado con esa novia. Y empieza una relación, o sea, nosotros hemos tenido casi que 2 relaciones. Una en la que no estábamos en la misma página espiritualmente, en la que la castidad era una lucha, en la que hubo ahí como muchos errores y eso, era una lucha constante, uno estar con una persona que no está en la misma página, o sea, siempre la persona que no cree en la castidad va a tratar de mover, de correr esos límites y uno, estando enamorado, cada vez va a ser más difícil mantenerse en su posición. Entonces nunca recomiendo eso, pues porque sí, es uno... Negociar. Exactamente, es uno poner en riesgo algo que es demasiado importante para la pureza del alma, del corazón, todo. Entonces en esa relación siempre era eso, era un jalar, jale y venga, jale y venga. A Dani le empezó a molestar, o sea, yo cada vez quería saber más de la iglesia católica, ver películas de santos, leer. Y él me decía, ya, o sea, ya no quiero ver esas películas, no más esas películas. O si íbamos a misa, me decía, yo quiero que sepas que yo estoy en misa por ti, pero si no, yo no vendría. Entonces digamos como que sí había, o sea, sí se notaba un poquito, por así decirlo, un amor de Dani en ciertas cosas, o sea, que él aceptara, o sea, que él me decía, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo hago por ti, pero eso no es suficiente. Creo que nunca va a ser como en una relación que quiere, o sea, que quiere, si tú eres una persona que quiere poner a Dios por encima de todo, necesitas a alguien que te ayude en ese camino. Entonces esa relación en ese jale para allá, jale para acá, finalmente fueron 2 años. El segundo año, a mí al principio del año me tocó de santo San Juan Evangelista. Yo, mejor dicho, ese año no dejé en paz a ese santo. O sea, yo San Juan, ayúdame, porque claro, uno quiere sentirse completamente seguro y completamente enamorado. Y a mí había una cosa que yo tenía una astillita en el corazón. No era capaz de decirle a Dani y finalmente, y el día de San Juan era el 27 de diciembre. Entonces al final de ese año yo dije, no, para ese día San Juan me va a decir algo. Y estábamos en un paseo, en un paseo con toda la familia de Dani. Y yo sentí que ese año finalmente nunca tuve seguridad. Entonces pues
ya me tocó decirle como, mira, yo no siento seguridad en mi corazón. Después de llevar también mucho tiempo, o sea, nosotros desde que empezamos hablamos de matrimonio. Entonces era como una bomba decir eso. Pero pues obviamente yo en mi corazón no podía. Y un mes después, no sé de dónde, porque otra vez cuando uno está enamorado es muy difícil. O sea, por eso es mejor ni entrar casi que en una relación en la que uno no está en la misma página espiritualmente. Es muy difícil uno cortar una relación siempre. O sea, no hay manera fácil. Entonces, por fin Dios me dio una gracia en la que yo sentí una fuerza, que fuimos a comer a las 7 de la noche y a las 7:30 ya habíamos terminado. Y yo me fui a mi casa tranquila, sintiendo que había hecho lo correcto y diciéndole a Dios, como esta vez sí, en verdad, por favor, solo cuando esté segura que es el hombre que me va a casar, lo voy a llamar mi novio. Y por favor, Dios, quiero un hombre nuevo. Eso fue como lo que yo pedí. Lo que dice André es completamente verdad. Yo creo que dentro de lo que les decía, mis planes estaban muy en mis manos, ¿no? Entonces yo no tenía espacio para dejarle libertad a Dios, ni confianza a Dios, ni nada de eso. Yo estaba súper encaminado de, yo voy a hacer esto y voy a lograr esto, y estos son mis planes, y dentro de eso también estaba mi relación con André. Entonces esa primera relación de esos primeros 2 años que fueron como complicados, se veía mucho a que yo no entendía qué era ser un católico, a pesar de que yo creía que era simplemente creer en Dios, que mi familia, como iba todos los domingos a misa y como había tenido una tradición de lo que era ser católico, yo ya sacaba pecho y le decía como, no, pero es que yo soy católico. Pero no, eso es súper diferente cuando uno ya empieza a brindarle el espacio a Dios de obrar en la vida de uno. Y lo que a mí me pasó fue que, eh, como les contaba, yo me acuerdo muy bien que en un punto yo logré esas metas que me establecí cuando tenía 16. Yo las cumplí exactamente cuando tenía 25, que era cuando llevamos 2 años. Y me acuerdo muy bien que estaba muy bien en el trabajo económicamente, ya tenía mi relación con Ander, que yo decía desde el principio cuando empecé a salir con ella, va a ser mi esposa. Y cuando logré y sentí que era ese punto, fue el día en que más sentí un vacío en mi vida. O sea, yo ya no sabía qué hacer. Yo estaba pensando incluso como temas no sé, es que si esto no es en la vida, entonces ¿qué es la vida? Entonces como que me empezaba a cuestionar como entonces la vida no tiene sentido. Y entonces como que empecé en un círculo de un vacío tras otro vacío que no entendía, porque básicamente le había dado un gran esfuerzo por mucho tiempo al tema del mundo. Yo culpaba en mi relación, culpaba a André porque pensaba como que, bueno, pues tu pareja te debe hacer feliz, ¿no? Entonces tal vez no estoy feliz, es por culpa de André. O en el trabajo decía, no, si tal vez es porque no era esta la meta del ascenso, sino tal vez el siguiente ascenso es lo que me va a hacer feliz. Y entre eso terminamos, gracias a Dios, terminamos gracias a Dios. em, y yo, como quien apuesta o como quien le dice como voy a intentar hacer dieta, así tal cual, yo dije, voy a intentar lo de Dios. A mí me han dicho como esto, he hecho el esfuerzo de acompañar a Andrea a misa, vamos a ver, vamos a probar, ¿qué tengo que perder? Y lo peor de todo es que Dios desde ese momento como que se agarró de ese espacio para no soltarme. Lo más bueno, una de las ventajas y yo creo que las gracias que me ha dado Dios es que yo soy muy decidido con mis cosas. Entonces, cuando yo digo, voy a intentar lo de Dios, lo intenté a rajatabla, como si lo voy a hacer, no es como un día sí, un día no. No, entonces, ese domingo, confesión, ir a misa y empezar y arrancar y mirar. Si funciona, bueno, listo. Y si no, pues lo dejo. Esa era mi mentalidad. Y ese domingo en la misa me acuerdo muy bien que yo sentí que en el Evangelio me hablaba a mí porque decía, yo todo lo hago nuevo. Y yo decía como, vea pues, mira, qué coincidencia, ¿no? Como que puede que esté hablando conmigo. Y lo sentí como cercano, como quien te susurra al oído y te llama la atención.
Y a los 8 días volví y decía, la palabra era, tráeme tu corazón de piedra y te entregaré un corazón de carne. Y ese sí lo sentí como mucho más conectado. Yo creo creo que sí me está hablando a mí. Como que sí, Dios sí quiere como algo acá. Y empecé como después de ese domingo en una conexión en que solo era una sed de estar cerca de Dios y empezar como escuchaba testimonios. No, yo llegaba al trabajo, me ponía audífonos, me ponía a escuchar testimonios, canciones de Dios. No hablaba con nadie. Después iba al gimnasio, seguía haciendo lo mismo y llegaba a la casa y me dormía. Y solo podía hacer eso como en el día, o sea, no tenía más que pensar en Dios. Y para mí, yo siempre lo digo, para mí fue como una experiencia en que Dios decía como, ya manejaste tú, ahora déjame a mí. Y yo le decía como, hazlo. Es como quien rompe un plato y le va y le dice al padre, mira, esto fue lo que yo hice, mira a ver cómo tú lo arreglas, porque yo ya lo intenté arreglar y no pude hacer nada con mi vida. Y para mí ese tiempo que tuve con Dios fue como que Él me decía, tranquilo, tranquilo, yo manejo, tú no te preocupes, hasta que recibí un mensaje de alguien que me invitaba a algún lugar. Entonces, esta otra parte de la historia que siento que es demasiado importante y es el encuentro de un católico con una comunidad. Entonces yo toda la vida había vivido el catolicismo, o sea, como algo de mi mamá, de mi abuela, de la tía, o sea, pero nunca había conocido a ningún joven católico, o sea, no sabía cómo se veía eso. Entonces apenas terminé con Dani, mi mamá me habló de este grupo de jóvenes, además me decía, yo te he invitado 1000 veces. Y yo no sé si es por no querer algo, pero yo no me acordaba que me hubieran invitado nunca. Entonces el grupo de jóvenes, tal. Y pues uno en una tusa como que está buscando. Sí, no sé, estaba buscando. Entonces fue el momento en el que acepté ir a este grupo de jóvenes. Y me encuentro con Chris, del otro testimonio de este canal. Vayan a verlo si, si todavía no lo han visto, porque no, o sea, nuestro testimonio se conecta demasiado con el de ellos, porque fue, o sea, para mí escuchar esa historia me cambió todo, me impactó demasiado y también pues habla de la importancia de uno compartir el testimonio, uno no sabe cómo puede tocar a otra persona. Entonces en ese testimonio a mí me impactaron muchas cosas. Me acuerdo que Chris dijo una frase que me llegó al alma, que la castidad se vivía en todo. O sea, hasta en la manera, me acuerdo, dijo, en la manera en la que uno abraza a cualquier otra persona. Y yo dije, o sea, me di cuenta que nunca había vivido bien la castidad. Porque nunca la había vivido como algo en todos los aspectos de mi vida. Entonces, no sé, después yo me di cuenta que yo veía un montón de películas que sin darme cuenta estaban contaminando mi corazón. Y ya las veía, o sea, ni me daba cuenta que había X o Y escena. Me di cuenta después cuando las volví a ver como, uy, esta película tenía todas estas cosas. Entonces, eso cambió. Y también había dos cosas que creo que no lo he dicho antes en el testimonio de Chris que llamaron mi atención. Uno, que Chris tenía una duda vocacional y yo sentía que yo también la tenía. Y dos, me llamó mucho la atención del testimonio de ellos que otra vez, no sé, como por las películas, uno a veces tiene ideas erróneas de cómo se debe ver el amor. Por ejemplo, uno cree que, yo me acuerdo decir hace mucho tiempo, que uno era el amor de la vida, el día que lo conociera, iba a saber iba a sentirse de una seguridad de que esa era la persona con la que se quería casar. Entonces, esto tampoco lo había puesto nunca en palabras en un testimonio. Pero en toda mi duda con Dani yo decía, pero me hace dudar que el día que yo conocí a Dani, cuando nos conocimos en la universidad, no hubo eso. O sea, yo no lo vi, yo dije de una, no, ya este va a ser el hombre con el que me voy a casar y amor instantáneo. Entonces para mí eso generaba una duda en mi corazón. Entonces yo escucho este testimonio de Chris y Lau en el que se conocieron durante 10 años
Y no fue siempre así. Entonces, o sea, uno conocer un amor que ve, o sea, que puede ver que es un amor real y que no es el romanticismo de las películas, uno dice como, pucha, ¿será que hay otras historias de amor que igual son amor? Entonces, sí, exacto. Entonces, para mí, o sea, realmente impactó. Yo no podía dejar de oír el testimonio de ellos, o sea, ellos lo daban por todo Bogotá, o sea, yo los perseguía y lo escuchaba una y otra vez y no, o sea, no me cansaba pues porque hablaba mi corazón. Y yo dije como, esto lo tiene que escuchar Dani. O sea, yo decía, ya Dani no fue, pero a mí me preocupa a él y siento que esto le serviría en su vida. Entonces le digo, mira, en este día hasta ahora van a dar un testimonio, ve. Y ahí fue que nos volvimos a ver, después de haber terminado, después de unos meses sin hablar, él apareció en ese testimonio, en ese grupo de jóvenes, y empezó a ir al grupo de jóvenes los viernes. Nosotros no hablábamos, o sea, nosotros continuábamos mucho tiempo sin hablar, simplemente nos veíamos en ese grupo de jóvenes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, no sé qué. Sí, tal, y chao. Y ese grupo, o sea, empezó, o sea, esa comunidad empezó a ayudarnos a tener cambios cada uno en su corazón. No sé si quieres contar ahí. Sí, sí. ¿Me la recibes? Cambio de micrófono, cambio de bebé. Sí, entonces, como les contaba, yo estaba en este momento como mágico con mi relación con Dios, como un momento súper único que nunca había sentido en mi vida y que yo decía como que nada cambió en un sentido como seguía teniendo el mismo trabajo, viviendo en el mismo lugar, no tenía a mi pareja, pero tenía a Dios y sentía a Dios cerca. Y todo eso hizo que cambiara. Entonces cuando yo recibo tu invitación al grupo, yo antes ya le había dicho a Dios, listo, yo voy a hacer lo que me mandes, por así decirlo. O sea, si voy a confiar en ti, voy a hacer esto y te voy a dejar manejar mi vida y te voy a dejar que conduzcas, a donde me mandes, pues voy. Y cuando recibí esa invitación, yo fui como, no puede ser. Ay, no, estamos haciendo este trabajo como de limpiar todo, el hombre nuevo, el corazón de carne. ¿Por qué me mandas otra vez con la misma persona? No, como alguien también nuevo, ¿no? Como que si uno ya la embarré ahí, ya como que ya lo intentamos, ¿por qué volver a ese lugar? Esa era la parte como racional y humana de lo que yo pensaba cuando recibí el mensaje, pero como era como una invitación a este grupo de oración y lo vi tan conectado como una señal de lo que Dios me decía, como, vaya, o sea, como que esto es lo que pido, ¿no? Como las pruebas. Y yo como, bueno, está bien. Y yo todos los viernes, me acuerdo, iba a trabajar y después iba al grupo de oración, pero yo iba súper nervioso. Yo iba pensando como concéntrate en el grupo de oración, Dios va primero, acuérdate, el primer mandamiento, ¿cuál es? Y así, como tratar de no pensar en Andre, porque igual tenía mis sentimientos y tenía mis pensamientos hacia lo viejo, ¿no? Como también uno empieza a decir, como cuando uno tiene una conversión, como no quiero volver a ser ese hombre de antes, quiero como mantenerme conectado a ti y quiero luchar en contra del hombre viejo. Entonces como volver a en ese sentido tenía como mis dudas conmigo mismo, porque uno dice como yo no soy capaz y ahí es donde Dios te dice como es verdad, tú no eres capaz, pero yo puedo en ti, entonces confía, si te mando allá, simplemente ve. Y entonces, cuando voy a este grupo de oración me impactó varias cosas, entre esas como mi desconocimiento hacia lo que es vivir el catolicismo afuera, ¿no? Entonces como que Dios me decía y me dio un tiempo de hacia adentro yo conectarme con Él, pero cuando yo empecé el grupo y a medida que iba avanzando los meses y yo iba yendo al grupo de oración, iba conociendo a Cris y Lau, iba conociendo a otras personas, Dios empezaba a mostrarme como, bueno, hay un punto en que tú debes empezar a manejar. Entonces como que eh, ahí es donde empieza uno las otras pruebas y las otras luchas. Es como que Dios ya te dice como, mira, estas son las reglas, ya manejé, ya viste cómo manejé, bueno, ahora intenta manejar tú. Y ahí empiezan como la siguiente parte de este testimonio de pareja.
Entonces, paralelamente al grupo de jóvenes, yo mientras que no hablamos con Dani, estuve rezando mucho por él, muchas cosas, pero, y la primera interacción que tuvimos afuera del grupo fue que yo cumplía años y Dani me dijo, te quiero invitar a un sitio de cumpleaños. Yo le dije, bueno, y fuimos a hablar a un restaurante. En todo este tiempo que en verdad yo había rezado con mucha devoción, o sea, no hay nada como una tusa para uno rezar con toda la devoción del mundo. Dani en ese restaurante me dijo muchas cosas, me pidió perdón por muchas cosas y me dijo que él estaba seguro que se quería casar conmigo, que él iba siguiendo, iba a luchar hasta que yo le dijera, mira, ya en verdad no más. Yo ese día no, o sea, no le respondí nada porque otra vez yo estaba en mi promesa muy solemne de que nada hasta que estuviera segura que era el hombre con el que me iba a casar. Pero sí les puedo decir que en mi corazón eso fue como agua fresca en el sentido que cuando Dios cambió el corazón de Dani, también cambia la manera en la que ama a la otra persona. Entonces yo hasta ahí había sentido que sí, yo le gustaba mucho a Dani, pero tal vez era un amor un poco humano y como porque yo era linda o porque superficial, pero no sentía lo que sentí ese día y era un amor que él me dijo, yo quiero que tú seas feliz, así no sea conmigo. Y eso, o sea, eso fue muy lindo para mi corazón y que él me pidiera perdón fue muy lindo porque la verdad que uno puede dañar mucho a las personas cuando no las ama y las trata como de usar o de, sí, o no está con esa persona por las razones correctas, uno le hace daño a ese corazón. Entonces, pues, te agradezco mucho por ese día y por ese nuevo amor, pero ahí empezó toda una otra etapa de dos cosas. Uno, pues que yo quería ver, o sea, Dani me hablaba de un cambio, yo lo empezaba a ver, pero ahí está como la astucia de la mujer. En uno, los hombres a veces pueden hablar muy lindo y pueden tener muy buenas intenciones y uno como mujer debe ser la medida del hombre y debe como exigirle un poquito en que en verdad pruebe ese amor, o sea, probar ese amor mucho más de las palabras y empezó pues casi que un año largo de en parte prueba de ese amor de él hacia mí, o sea, de yo decir como, a ver, qué tanto me ama este hombre, qué tanto está dispuesto a esperar, qué tanto está dispuesto a estar ahí en mi vida por hacerme feliz sin la promesa de nada. Y por el otro lado, que yo creo que esto era parte de Dios para ayudarme en eso, que igual yo no tenía seguridad porque yo tenía dudas vocacionales. Entonces igual era como un tumulto en el corazón, que también se lo agradezco a Dios. Y esto me lo dijo mi director espiritual, y es que a veces Dios nos hace sufrir un poco para que después cuando nos dé lo que queremos, lo disfrutemos, o sea, mucho más. Entonces ahí, no sé, por tu lado. Por mi lado, me acuerdo mucho de ese momento y yo me acuerdo también de al hablar con Dios, haberle dicho, o sea, yo tenía este sentimiento en mi corazón por André, que no se iba y no se iba y no se iba y después nos vimos en el grupo de oración y no se iba. Entonces, cuando nos vimos, lo que yo me acuerdo mucho de la frase es, yo te quiero amar y quiero aprender a amar y yo sé que Dios me va a enseñar cómo amarte y el perdón estaba en eso, en que yo, lo que dice Andrés es verdad, tal vez uno influenciado tanto de, por ejemplo en mi caso, el machismo y lo que a uno le enseñan como a uno de hombre no le hacen cuidar la castidad y es algo súper importante. ¿Por qué? Porque uno empieza a creer que el amor son otras cosas, uno empieza como a abrazar de una manera que no es, uno empieza a mirar a una mujer de una manera en que no es y pensando incluso que eso es amar y no, eso no es amar. En verdad, eso no es amar, eso es lo que el mundo te hace creer que es amar. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije como,
yo no supe amarte en mi anterior relación, pero yo te quiero amar porque yo tengo este sentimiento y exactamente, yo voy a estar ahí, voy a luchar por esto hasta que Dios me diga que ya no deba. Y ese era como mi termómetro. Entonces, en ese tiempo, y es también si es como por mi lado hacia otros hombres que están como en esa duda, uno no puede negociar el amor, especialmente en el estado del noviazgo, porque en el matrimonio va a ser aún más difícil. Tú, cuando tú estás en una relación y cuando tú eres el hombre de una relación, debes tener la responsabilidad de amar con todo el alma a esa persona porque vas a amarla por el resto de tu vida si lo que estás planeando es el camino católico y casarte con esa persona. Entonces, es como en un partido de fútbol. Como entrenas, vas a jugar. Entonces, si no entrenas bien en esa etapa, no esperes que en el partido te vaya a ir muy bien. Eso era como lo que... no sé si la palabra me motivaba, sino que me mantenía era concentrado en un sentido en que yo confiaba totalmente en Dios. Si Él me ponía esta prueba y no iba a salir y André no se iba a casar conmigo, mi corazón estaba tranquilo porque igual era lo que Dios quería. Y si sí iba a salir, también estaba tranquilo porque era lo que Dios quería. Bueno, y en todo eso falta algo, digamos, de ese año que fue muy impresionante de Dani. Y es que Dani tuvo un cambio como el que yo no he visto, creo que nadie, sí, de que Dani era muy mal geniado. Y cuando volvimos a hablar, cambió eso, pero es que, o sea, son cosas que uno trata de luchar toda la vida y a veces no puede. Y siento que Dios le dio una gracia especial a Dani. Sí, o sea, un cambio tan fuerte que uno dice, eso es como sobrenatural. Y así es. Em, entonces, pues, siguió este año y esto es muy loco, esto parece poco romántico, pero las dudas en mi corazón siguieron hasta el día que nos comprometimos, o sea, hasta que yo no le di ese sí a Dani, uf, las dudas estaban en mi corazón, vocacionales y otras. Yo hoy en día siento que Dios me dio como mucha claridad en que esas dudas fueron tal vez, o sea, Dios las permitió también, porque tal vez de otra manera o yo me hubiera de pronto como, no sé, nos hubiéramos como adelantado antes de que nuestros corazones estuvieran como completamente con Él y completamente sanados de muchas cosas. Entonces digamos que sí, la duda casi que fue un regalo de Dios para que las cosas se dieran en su momento justo. Y en el momento justo nos dio todos los signos y señales para saber que eso era de Él. Al principio de ese año, a mí no sé por qué, un tío me dijo como, tú te deberías casar, o sea, en el febrero del año antes de que nos casáramos, me dijo, tú te deberías casar en febrero y te deberías casar en la misma fecha en que Susi y yo nos casamos. Y no, o sea, no sé por qué, la gente no le dice muchas cosas, pero cuando él me dijo eso, a mí, o sea, me quedó en el corazón, como que, sí. Después, mi tía me llevaba guardando el vestido de ella como durante 10 años, o sea, eso fue una historia muy loca que yo pedí ese vestido un día de la nada porque lo iban a vender, nunca me lo medí y ese año, estuve al principio de ese año, en febrero, en Estados Unidos y me lo medí, o sea, simplemente porque mi tía me dijo, oye, nunca te lo has medido, mídetelo. Entonces para el año siguiente, cuando nos comprometimos, o sea, nos comprometimos en septiembre, nos íbamos a casar en febrero, pero pues yo ya sabía ese año, gracias a Dios, que ese era el vestido que definitivamente me quedaba. Y ese mismo día, el día que nos comprometimos fue en el cumpleaños de Dani. Fue muy raro porque yo ese año, yo siempre he tenido mucha claridad en qué regalarle a Dani, siento que lo conozco muy bien y ese año no sabía. Y escuché un testimonio de que en Bosnia-Herzegovina había un pueblo que tenía la tasa de divorcio del 1% y que ellos siempre se casaban con un crucifijo. Entonces yo dije, voy a regalarle un crucifijo. Pero no me decidí sino como hasta 3 días antes.
y lo pedí por internet. Decía que llegaba como en 2 a 3 semanas y yo dije, bueno, si se lo doy después, pero Dani me iba a proponer el día de su cumpleaños para que yo no sospechara, pues sacarme ese día sin sospechas. Y a sorpresa que cuando estábamos saliendo del edificio me entregan ese paquete, que fue ese crucifijo con el que nos casamos, que era imposible que llegara de Estados Unidos a Colombia. Sí, o sea, es que era demasiado sobrenatural. Entonces, pues ahí tú me pediste matrimonio, lo que les digo, no sé si sea como poco romántico o no, pero me parece muy bueno contarlo, pues para que la gente sepa que hay todo tipo de amor. Dios, o sea, Dios tiene como un plan para cada persona. Eh, a la persona que dijo, que dijo toda la vida que el día que conociera el amor de su vida iba a saber desde el segundo uno, no supo hasta que le dijo que sí, y cuando le dije que sí, supe con todo el corazón que ese había sido siempre el plan de Dios. O sea, Dios me dio una seguridad, pero me la dio como en un momento que uno dice como, ¿qué? O sea, como así que Dios le da la seguridad a uno el día que se compromete. Llevando pues una relación de tanto tiempo. Pero pues sí, así fue el plan de Dios, así fue la historia. Sí, de hecho, no sé si han tenido la experiencia de escuchar algunas partes de cómo se compromete uno desde la perspectiva del hombre, pero les voy a contar la mía. De hecho, yo ya empezaba como a tener esa idea de cómo es el futuro con Andre, y lo ponía mucho en oración. Y entonces como que dije, bueno, digamos que algún día pase, va a hacer el anillo. Y entonces, bueno, mandé a hacer el anillo. Y me llegó el anillo. Y entonces como que decía como, uy, esto como que empezó a tomar forma. Entonces empecé a orar e hice un mes de oración para saber si era lo que Dios quería o no. Y todo ese mes de oración estuve súper juicioso pidiendo una señal. Y al final, el último día de ese mes, eh, tú tuviste un sueño en el que, y me contaste, dijiste que en ese sueño yo te pedía matrimonio, y yo fui como, interesante ese sueño, súper interesante ese sueño. Entonces como que empezaba así cosas, empezaban a ver como signos durante ese compromiso, porque desde la parte de uno de hombre uno empieza, hay un tema de, ¿será este el momento indicado? ¿Será que me estoy adelantando? ¿Será que esto es un deseo del corazón y no estoy viendo bien la relación? Entonces lo mejor que uno tiene en esos momentos, y lo mejor que uno puede hacer en general en la vida, es cuando uno no sabe saltar a las manos de Dios, que Él siempre lo agarra a uno. Entonces, en eso sí, Dios también me ha dado una gracia de ser bruto pero decidido. Entonces, cada vez que a mí me encanta no saber qué hacer, porque eso me permite solo enfocarme en Dios y dejárselo a Él. Es como, bueno, ya yo no puedo hacer nada, entonces Dios es el único que puede, y ahí es súper fácil, ¿no? Cuando uno ya no tiene otra opción, ahí sí es más fácil confiar en Dios. Eso por un lado. Entonces yo me acuerdo mucho que el día que me iba a comprometer la mañana estuve muy relajado, pero ya en la tarde cuando me iba a ver con André empezó a haber nervios, yo estaba como sudando, no sabía qué hacer, y me calmé y dije como, no, Dios, yo no me puedo ir a comprometer con André sin, sin ti, sin tu palabra, sin saber cómo tú qué opinas, sin nada. Entonces cogí la Biblia y así la abrí y leí, y decía, dejarás a padre y madre, y se me salió una lágrima, y yo era como, no, es que no puede ser más obvio. Y entonces me fui súper cargado con todos los poderes, confiadísimo a comprometerme con mi futura esposa. Iba súper, súper confiado, y fue un día maravilloso para los dos. Y pues en verdad, todo ese, pues digamos como ese año de no relación, o sea, antes de comprometernos, sino como de amistad, y esa relación ya final de compromiso, fue muy importante. Se lo digo a las personas como que cuestionan mucho a veces la castidad, o como sí, como el por qué.
ustedes no saben lo lindo que es tener una relación en la que hay dos corazones que están como en un estado de pureza, como de niños chiquitos. Uno se puede conocer, o sea, Dani y yo, después de conocernos, o no sé, ya llevamos 6 años en los que fuimos mejores amigos, fuimos novios y nunca nos conocimos tan profundamente como en esos meses de castidad y pureza de corazón. Y todo eso, o sea, todas esas cosas que tal vez fueron duras en su momento, las dudas, o sea, todo lo que hizo Dios para preparar nuestros corazones, lo podemos ver como los frutos de eso hoy en nuestro matrimonio. Entonces sí, digamos que a veces uno sufre mucho, el que esté ahorita en un proceso, en una relación difícil, el que tenga ahorita dudas en su corazón, pucha, confíen en Dios, porque Dios responde, Dios le da unos signos con claridad, Dios repara de una manera, o sea, te cambia, te repara, te renueva. A mí me trajo finalmente todos esos deseos del corazón, me trajo yo creo que ese hombre nuevo que le pedí. Nosotros somos muy llorones, es un milagro que hayamos llegado hasta casi llorar, pero pues sí, es el sentimiento que a uno le da ver las cosas buenas que ha hecho Dios en la vida de cada uno. Entonces sí, básicamente esa es la historia. Gracias, André, por traernos a contarla y esperamos que a alguien le sirva algo de lo que contamos. Y también estamos acá para cualquier pregunta, duda. Sí, nos pueden contactar a través de André y es eso. También, ¿me ayudas con ella un poquitico? Ella está que habla, sí.